En una tranquila ciudad, donde sus habitantes no hacían otra cosa que hacer el bien, se cometió una serie de asesinatos que conmovieron a la comunidad. Las víctimas eran todas mujeres jóvenes con toda una vida por delante. Fueron encontradas en sus hogares con un mismo distintivo, una rosa sobre el pecho. El principal sospechoso era un reconocido artista, un hombre misterioso y solitario que constantemente apelaba a la oscuridad, a la violencia y a la muerte. Al estar en el tribunal, se presentaron las pruebas en su contra. Eran abrumadoras. Sus huellas dactilares fueron encontradas en las escenas del crimen, en las rosas y en el arma homicida. Su ADN coincidía con el perfil genético hallado en las uñas de las víctimas. Había también varios testigos, numerosos vecinos, que afirmaron haber visto al sospechoso merodeando cerca de los domicilios de las víctimas justo antes de los asesinatos. Tenía un motivo. Se descubrió un diario íntimo del artista donde expresaba una obsesión enfermiza por las mujeres jóvenes y una fascinación por la muerte. Sin embargo, durante el juicio, él mantuvo una actitud desafiante, negaba rotundamente los cargos en su contra, afirmando que era una víctima de conspiración. Su abogado defensor presentó una teoría alternativa, sugiriendo que los verdaderos culpables eran un grupo de seguidores fanáticos obsesionados con él que habían cometido estos asesinatos para estimular su arte. Apeló que la verdad es relativa, que la verdad no existe y que dichas evidencias no importaban para nada si no había pruebas más contundentes. A pesar de la contundencia de las pruebas, el jurado quedó dividido. Algunos miembros creían firmemente en la culpabilidad del acusado, mientras que otros dudaban de la solidez de las evidencias y se dejaban cegar por la admiración que sentían por este artista. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Serás inocente o culpable? Puede que haya dudas en el jurado con respecto a su inocencia, aunque la mayoría que tiene algo de sensatez se daría cuenta cuál es el veredicto de este famoso y también se daría cuenta de cómo los famosos mueven los hilos para escapar de la justicia. Pero este no será el caso en el día del juicio, amigo y amiga. Dios no tendrá una decisión difícil de tomar, no habrá dudas de si es inocente o culpable. Él conoce todo, Él sabe todo y Él va a presentar pruebas irrefutables en contra de los acusados. Porque ningún culpable podrá objetar que Dios está equivocado, que Dios fue un juez injusto. Nadie podrá hacerlo. Quedarán sin excusa alguna ante el testimonio de su Creador. Nadie podrá refutar el veredicto: culpable. Ese es el veredicto de los asesinos, de los mentirosos. Son culpables. Pero hay un problema aquí. Si todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, sea que creas en Dios o no, ¿crees que no se presentará evidencias en contra de ti? Él juzgará todos los secretos de cada uno de nosotros. Él presentará pruebas, evidencias de tus pecados que no podrán ser ignoradas. Y en el veredicto que se dé, ¿cómo serás hallado? ¿Inocente o culpable? ¿Eres justo o eres pecador? Porque hoy en día muy pocas personas se sienten malas personas. Todo el mundo cree que es una buena persona.
Decía un falso maestro, el 99% de las personas son buenas y el otro 1% su corazón no es tan malo como parece. Y la psicología moderna nos ha vendido la idea de que el ser humano en sí mismo es bueno, que no es culpable, que sencillamente es culpa de los demás, no culpa de uno mismo. Es culpa de su crianza, es culpa de la cultura, es culpa de sus padres, de la sociedad, pero nunca va a ser culpa del acusado. Sin embargo, para Dios no es así. Para Dios no somos víctimas, para Dios somos culpables. Y este es el veredicto en contra de la humanidad. Ese es el título del sermón de hoy, el veredicto contra la humanidad. Todos nosotros seremos inocentes o seremos culpables delante de Dios. El argumento que nos presenta Pablo en este texto es el siguiente. La ley demuestra contundentemente que todos somos culpables de pecado. La ley demuestra contundentemente, sin lugar a dudas, que todos nosotros somos culpables de pecado. Y vamos a estudiar este pasaje en 3 puntos principales. El primero, el veredicto por causa del pecado. El versículo 9. El segundo punto, las evidencias de nuestro pecado. Desde el versículo 10 al 18. ¿Cuáles son las evidencias que da el apóstol Pablo para demostrar este punto? Y finalmente, número 3, el medio para conocer el pecado. De los versículos 19 al 20. El medio. ¿Por qué medio podemos conocer nuestro pecado? Pablo comienza sus cartas a los romanos con una explicación detallada de lo que es el Evangelio o las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Pero al exponer estas buenas noticias no comienza con una buena noticia, comienza con una mala noticia, con terribles noticias. ¿Cuáles son esas? Pablo condena literalmente a toda la raza humana. Dice que todos son pecadores culpables delante de Dios. ¿Y cómo lo hace? Comienza en el capítulo 1 de los versículos 18 al 32 condenando a los gentiles. Dice que los gentiles son pecadores totalmente depravados. Luego, en el capítulo 2 de los versículos 1 al 16, Pablo condena a los moralistas religiosos, que supuestamente son buenas personas, que son muy devotos a su religión. Él dice, ustedes también son pecadores. Y finalmente, de el versículo 17 al 29 del capítulo 2, Pablo condena a los judíos. Dice, judíos, ustedes no se salvan, ustedes también son pecadores. Y no hay ninguna objeción ante el juicio de Dios. Él es justo, como dice los primeros versículos desde el capítulo 3. No hay ninguna objeción que pueda poner ni los judíos, ni los gentiles, ni nadie. Pero ¿por qué Pablo condenará a todo el mundo? ¿Es que él se siente superior a todos? ¿Es que él es un narcisista que se cree con la moralidad de hacerlo? Hermano, él no lo hace por gusto. Él lo hace por amor a ti y a mí. Porque él quiere que reconozcamos la necesidad tan urgente que tenemos del Evangelio. Esto destruye totalmente el evangelismo moderno. Porque supuestamente hoy en día no puedes hablarle de pecados a la gente, porque es ofensivo. Bueno, nadie ha sido más ofensivo que Pablo. Pablo está ofendiendo a todas las personas de todas las clases sociales de todo el mundo. Y estos son los versículos más oscuros y más confrontantes de toda la carta, inclusive tal vez de toda la Biblia, que tienen un objetivo. No es
que te sientas miserable y te quedes en tu miseria. No, es llevarte al arrepentimiento y llevarte a Cristo Jesús. Lo que nos lleva al primer punto, versículo 9, el veredicto. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo responde, de ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. El pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué Pablo dice que todos están bajo pecado? Bueno, la misma carta nos dice que el pecado es romper la ley de Dios. Dice, tú que te jactas de la ley, rompes la ley. Es quebrantar los mandamientos del Señor. Pablo nos dice también que es no darle la gloria a Dios. El ser humano le dio la gloria a las criaturas en lugar de darle la gloria a su creador. Es idolatría, es darme la gloria a mí y a la creación antes que al creador. Pablo nos dice también que el ser humano no tomó en cuenta a Dios. Por lo tanto, es vivir para mí mismo y no vivir para quien me creó. Es autonomía, es vivir como que si Dios no existiera. Y en última instancia es traicionar a Dios, es dañar a mi prójimo, es destruir a toda costa a cualquier persona con tal de hacer lo que yo quiera. Eso es el pecado. Y Pablo nos da una sentencia contundente. Hablando de los judíos, dice, nosotros los judíos somos mejores que los gentiles. De ninguna manera, porque a pesar de la ventaja que tenían los judíos, que tenían la palabra de Dios, ellos también eran pecadores. Ellos también violaban la ley que Dios les reveló. Y como cristianos no podemos sentirnos superiores a los que no son cristianos, hermanos. Todos nosotros hemos pecado. Todos, antes de ser cristianos, tuvimos una vida terrible en nuestros delitos y pecados. Antes éramos objeto de la ira de Dios, al igual que todos los demás, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Hermano, todos hemos pecado. Hemos heredado el pecado original de nuestro padre Adán y por lo tanto también heredamos la muerte. Todos merecemos morir por el hecho de que somos pecadores. Ahora, noten que Pablo dice, están bajo el pecado. ¿Qué significará esto? Bajo pecado. Bueno, que el pecado nos tiene esclavizados. Pablo no dice que de vez en cuando pecamos. Dice que estamos bajo el pecado. En nuestra naturaleza humana no hay bien. Estamos totalmente corrompidos por el pecado. ¿Y tú? ¿Te crees mejor persona por tus obras morales? ¿Crees que eres mejor que otros sencillamente porque estás sentado en esta iglesia? ¿Crees que estás en mejor condición o ventaja simplemente porque conoces la palabra de Dios? ¿Crees que tú no le darás cuentas a Dios en el día del juicio? No, hermano. Todos estábamos bajo la misma condición de pecado, esclavizados al pecado. Al estar bajo el poder del pecado, estamos también bajo el juicio y la condenación de Dios. Y nadie puede sentirse superior o mejor que nadie. Todos estamos en la misma condición depravada. Todos. Puede que haya gente que peca más que otra, pero todos hemos pecado. Nadie está libre del juicio de Dios. Como dice Sujel Michelem, los pecadores creemos que somos gente buena que a veces hace cosas malas. No, la Biblia dice que nosotros somos malos, que a veces hacemos cosas buenas por la gracia común de Dios.
Ahora, ¿crees que Pablo está exagerando con este alegato, con esta sentencia que da? Dices, ¿en dónde están las pruebas que me demuestran a mí que yo soy un pecador? Bueno, esto nos lleva al segundo punto, las evidencias de nuestro pecado. Versículo 10 al 18. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y desgracia hay en sus caminos, y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La descripción que Pablo da aquí del ser humano es abrumadora, hermanos. Mi esposa está ahorita muy mal con una infección estomacal y al momento no nos percatamos de esto. Ella comenzó con ciertos dolores en el estómago que no le prestamos atención. Luego comenzó a ir repetidamente al baño y finalmente comenzó a botar sangre. Todas estas fueron evidencias de que ella tenía una condición, estaba enferma, necesitaba un medicamento, pero nosotros al momento no nos percatamos de esto, ignoramos estos síntomas. Asimismo, Pablo quiere darnos evidencias, que veamos los síntomas para que reconozcamos la enfermedad que tenemos en nosotros. Somos pecadores y solamente cuando entendemos que estamos enfermos vamos a buscar la cura. Vamos a buscar desesperadamente una cura. Recuerdo que salí corriendo para buscar el medicamento que me hizo el favor mi hermana Alma, y cuando se lo di sentí un gran alivio. Asimismo, todo pecador que reconozca que es un pecador va a sentir un gran alivio al encontrar la cura. Pero antes de ver la cura necesitamos ver las evidencias. Porque puede que un enfermo se niegue, yo no estoy enfermo, yo no creo eso. Bueno, el doctor va a ir dándole evidencias de que él realmente lo está. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Nos da evidencias para que reconozcamos que somos pecadores. Esto es lo que se conoce como depravación total. Mira, el ser humano, el pecado lo ha dañado tanto que ha afectado todas las áreas de nuestro ser. Y quiero hacer lo mismo que Pablo. Quiero que leamos las Escrituras y que sean ellas mismas las que te convenzan a ti de tu pecado. Este fragmento largo lo podemos subdividir en 3 partes también. La primera parte es que no hay nadie bueno, de los versículos 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermano, no hay nadie, no hay ni siquiera uno. Y te aseguro que ni tú ni yo somos la excepción. Cuando dice nadie, es nadie. No hay ni siquiera uno solo que haga el bien. Aquí Pablo está citando las Escrituras del Antiguo Testamento para demostrar contundentemente que la Biblia dice que somos pecadores. En este caso está citando el Salmo 14 del 1 al 3, que nos habla sobre la maldad humana. Salmo 14, 1, 3, dice así: dentro de sí dicen los necios, Dios no existe. Vean, el ateísmo no es nuevo. Dentro de sí dicen los necios, no hay Dios, Dios no existe. Corrompidos están, sus hechos son repugnantes. No hay nadie que haga el bien. Desde el cielo Dios observa a la humanidad. Dios nos está viendo.
para ver si hay alguien con sabiduría que busca a Dios. ¿Y cuál es la conclusión del salmista? Pero todos se han desviado, todos a una se han corrompido, no hay nadie que haga el bien, no hay ni siquiera uno. Pablo apela a las Escrituras como máxima autoridad, hermanos. Y la Biblia dice que nadie es justo. Absolutamente nadie es bueno. Nadie entiende las cosas de Dios. No hay quien entienda. Porque si no las entienden, mucho menos van a buscar a Dios. Nuestra mente está en oscuridad. Somos esclavos del pecado. O dime tú si entendías la Biblia antes de llegar al Señor. No la entendíamos porque las cosas espirituales solamente se pueden entender por medio del Espíritu de Dios. Pero un ser carnal no puede entender las cosas espirituales. No podíamos conocer a Dios para salvación. Nadie quiere entenderlo. Nadie le interesan los asuntos de Dios. Nadie puede buscar a Dios o querer hacer el bien, porque nuestro corazón es esclavo del pecado. Velo así. Si a mí me encanta un deporte, aunque me pongan a escoger entre fútbol, básquet, béisbol, yo siempre voy a escoger ese deporte, porque es mi gusto, es mi inclinación. De la misma manera, el ser humano, si lo pones a escoger entre hacer el bien y pecar, su inclinación natural va a ser pecar, porque él se deleita en el pecado, él ama su pecado. Como dijo alguien, por naturaleza aborrecemos lo que deberíamos amar y amamos lo que deberíamos odiar. Así es el ser humano, le encanta lo que le hace daño, le fascina hacer el mal. Y somos tan narcisistas que nos hemos inventado caminos para llegar a Dios. Como dice John MacArthur, las religiones falsas del mundo son intentos del hombre caído para escapar del Dios verdadero, no para buscarlo. La religión lo que busca es glorificar al hombre, no acercarte a Dios. Busca que tú mismo te des la gloria, ganándote el favor de Dios por medio de tus buenas acciones, por medio de tus rituales. La salvación está en tus manos, la salvación está en ti. Pero déjame decirte que si Dios no aviva al hombre para que él lo busque, el hombre nunca lo va a buscar, nunca vas a querer hacerlo. Luego Pablo dice, no hay ni uno que haga lo bueno. Ellos dejaron el camino de Dios y cada uno se formó su propio camino, cada uno corrió tras su propio pecado. Como dice el autor de Eclesiastés, ciertamente no hay hombre en la tierra justo que haga el bien y nunca peque. Mira lo que dice Eclesiastés, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. La Biblia dice también que tus mejores obras son como trapos de inmundicia ante Dios, son sucias. Porque si para Dios, si ni siquiera sus cielos son limpios delante de sus ojos, ¿cuánto más serán nuestras obras manchadas de pecado, hermano? ¿Aún te crees una buena persona después de esta descripción? Vamos a la segunda subparte. Todo su ser es malvado, de los versículos 13 al 14. Dice, su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Aquí Pablo está citando varios salmos. El Salmo 5:9 en específico, leo desde el versículo 4 al 6. Dice lo siguiente, escuche con mucha atención. No eres un Dios que se complazca en la maldad. Los malvados no pueden habitar contigo. Los perversos no pueden presentarse ante ti, pues aborreces a todos los malhechores.
Tú, Señor, destruyes a los mentirosos y rechazas a los asesinos y mentirosos. Ningún pecador puede habitar en la presencia de Dios, porque Él no se complace en la maldad. Dios es totalmente santo, bueno y justo, y Él aborrece a todos los malhechores. Significa que la frase de Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, no es cierta. Dios aborrece el pecado y al pecador. Dios destruye a los mentirosos, rechaza a los malhechores y mentirosos. El versículo 9 dice, porque en sus labios no hay sinceridad, dentro de ellos no hay más que maldad. Su garganta es como un sepulcro abierto y su lengua solo emite falsas alabanzas. ¡Wow! Hermano, inclusive los religiosos, los que se dicen que son gente devota de Dios, dice que con su lengua emite falsas alabanzas. Su garganta es un sepulcro abierto, podrido. De su interior solamente viene maldad. Su lengua es venenosa, es dañina. Al abrir su boca sale toda clase de inmundicia. Por eso Cristo dijo que lo que sale de la boca, del corazón, eso es lo que contamina al hombre. El corazón del ser humano está tan contaminado que lo que sale por su boca es puro estiércol. Su lengua es como de una serpiente venenosa que bota su veneno para hacer daños a los demás. Hermanos, somos unos mentirosos. Nuestra boca está podrida, somos chismosos, somos criticones, somos crueles con los demás. Y muchos son hipócritas. Y nos encanta presumir de nuestros logros. Mira todo lo que he conquistado. Pero nos encanta echarle tierra a lo que hacen los demás. Ahora Pablo cita el Salmo 140, versículo 3. ¿Por qué los malvados merecen el castigo? Dice desde el versículo 2, esa gente siempre está tramando el mal y no hay un día en que no busque pleito. ¿Conoce gente así? Que no hay un día que no esté buscando pleito. Bueno, es una descripción también de nosotros, hermanos. Su lengua es aguda como de serpiente, sus labios destilan veneno mortal. Nuestras palabras son venenosas, son de destrucción para otros. Y es preocupante que lo que sale por nuestra boca dice mucho de nuestro corazón. Por eso de las abundancias del corazón habla la boca. Por eso la carta de Santiago dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el fuego del infierno. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Hermano, nuestra boca está llena de toda clase de maldad. Ahora Pablo cita el Salmo 10, versículo 7. Lo leo desde el versículo 3. El injusto se jacta de sus malos deseos, alaba al ambicioso y desprecia al Señor. Tan soberbio es el impío que no busca a Dios. El impío es tan soberbio que no busca a Dios ni le da lugar en sus pensamientos. Todo el tiempo sus caminos son torcidos, desprecia a todos sus adversarios. Y tus leyes están muy lejos de su vista. Y se dice, jamás voy a tropezar, jamás me alcanzará la desgracia. Piensa para sí que Dios se ha olvidado, que esconde la cara y nunca ve nada. De su boca sale maldición, le desea mal a otros, quiere insultarlos, los odia, los detesta. Su mente está llena de agresividad hacia los demás. Sugel Michelin dice, a los ojos de Dios, un corazón airado contra otra persona
al punto de querer hacerle daño físico o mentalmente, ya es un homicida. Jesús dijo que cualquiera que odia a su hermano o lo insulta, ya es un homicida en su corazón. Así que todos nosotros somos en ese sentido asesinos. ¿Aún te crees una buena persona? ¿Aún crees que este no es tu diagnóstico? Bueno, finalmente, en esta subsección, vamos de los versículos 15 al 18. Su camino lleva a la perdición. Versículos 15 al 18. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracias hay en sus caminos, y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Wow. Aquí Pablo cita al profeta Isaías, capítulo 59, versículos del 7 al 8. Aquí el profeta confiesa su pecado delante de Dios, el pecado de todo el pueblo de Israel. Y dice: son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y Dios. Es el pecado que nos ha separado de Dios. Son sus pecados los que han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre. Sus dedos están llenos de iniquidad. Mienten con sus labios y emiten maldad con su lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue con la verdad. Confían en lo que no es y prefieren mentiras, conciben maldades y dan a luz la iniquidad. ¡Wow! ¡Wow, hermano! Ahí es cuando dice: sus pies corren al mal y se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos malvados. En sus caminos solo hay destrucción y quebrantamiento. No conocen el camino de la paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, y todo el que las siga jamás conocerá la paz. Nuestros pies corren a hacer el mal. Pablo dice: sus pies son veloces para derramar sangre. Somos veloces para correr a hacer lo malo. Por donde pasamos destruimos todo. Destrucción y desgracia hay en sus caminos. Por donde pasa el ser humano destruye la creación, la contamina, o mira cómo está el planeta por nuestra culpa. Por donde pasa hay pleito, discordia, conflicto. El ser humano lo único que sabe hacer es dañar. Sus caminos son retorcidos y no tenemos ni idea en dónde encontrar la paz. Dice Pablo: y no conocen el camino de la paz. Por donde pasa el ser humano no hay paz. Busca la paz por todos lados, pero no la consigue, porque solamente puede encontrarla en Dios. Pero él huye de Dios, él detesta a Dios. Isaías dice: palmamos la pared, andamos a tientas, como si fuéramos ciegos o no tuviéramos ojos, tropezamos a plena luz del día como si fuera de noche. El ser humano está ciego, no ve lo que es bueno, no puede hacer lo que es bueno, y él oculta la verdad, no quiere tener nada que ver con la verdad. Y Pablo finaliza su demostración con el Salmo capítulo 36, versículo 1. Dice que el impío vive para sí mismo. Dice: la maldad habla al corazón del impío. En su opinión no hay que temer a Dios. Ahí está. Según el impío no hay que temer a Dios. Vive halagándose a sí mismo, seguro de que su maldad no es condenable. Sus palabras son malvadas y fraudulentas. Deja de ser sabio y de practicar el bien. Aún acostado hace planes malvados. Hermano, aún durmiendo, el pecador maquina el pecado que vas a cometer. Wow.
Vivimos como si Dios no existiera, hermano. No hay temor de Dios en nosotros. Por eso el mundo está como está. Porque no hay temor de Dios. Nadie teme lo que Dios pueda hacerle por el pecado del hombre. Todos vivimos como si Dios no existiera. Como que si Él jamás se fuera revelado. No respetan a Dios. No reconocen su grandeza. No le tienen miedo a su juicio. Por eso mismo estamos como estamos. La conclusión que da Pablo es esta: todos somos malvados. Nadie es bueno. Nadie. La maldad toma diferentes formas. Es cierto, algunos mienten, otros roban, otros tienen chisme, maldición, oprimen al pobre, distorsionan la verdad y el derecho, pero todos hemos pecado contra el Dios Santo. En última instancia, consiste en esto: nos hemos rebelado contra el Dios soberano de los cielos y de la tierra. Rompimos su ley, no le temimos a Dios, no le tomamos en cuenta. ¿Aún te crees una buena persona después de toda esta evidencia contundente? Las intenciones de la carne llevan a la enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne no puede sujetarse a las cosas de Dios. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, del 7 al 8. ¿Sigues insistiendo que tú buscaste a Dios, que Dios vio algo bueno en ti y que por eso fue que Dios te escogió? ¿Has hecho el bien siempre durante toda tu vida? ¿O reconoces que toda tu vida has hecho el mal y de vez en cuando hiciste cosas buenas? ¿Nunca has hecho daño con tus palabras? ¿Tus pies nunca han corrido a pecar? ¿Has temido a Dios? ¿Has buscado solo la paz que Él ofrece? ¿O te atreves a decir que la Biblia está equivocada y que tú eres una buena persona? Puede que digas: bueno, Henger, esto es muy general. ¿Cómo yo puedo reconocer que este es mi pecado, mi propio pecado? Esto nos lleva al tercer y último punto de hoy, y con esto culminamos. El medio para conocer el pecado. Versículos 19 y 20. Dice así: pero sabemos que todo lo que dice la ley, se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Hermanos, el propósito por el que Pablo nos expone ante la ley es para que podamos ver nuestro pecado. La ley se nos fue dada a todos. A los judíos se les fue dado en piedra, en la revelación de Dios. A los gentiles se nos fue dada en la conciencia, en el corazón humano. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal delante de Dios. Por lo tanto, nadie tiene excusa. Todos caemos bajo el juicio de Dios. Es la palabra de Dios que expone nuestro pecado y por eso es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta los huesos, porque nos hace ver lo pecadores que somos. La ley que tanto se jactaban los judíos resultó condenarlos a ellos también en su transgresión, porque ellos también rompieron la ley. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Romanos 4:15. Es la ley la que nos hace ver que somos pecadores, porque si no hay ley que violar, no hay pecado. Pero como hay una ley que podemos romper, es ahí cuando hay verdaderamente pecado. Y la ley nos muestra los pecadores que somos, así como un espejo. Si yo me miro delante de este espejo que es la ley,
miro lo sucio que soy, lo contaminado que estoy de pecado. Digo, Dios mío, ten misericordia de mí, soy un pecador. Pablo dice, ya que nadie será justificado delante de Dios para hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Por medio de la ley reconocemos que somos pecadores, porque de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado, porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Romanos 7:7. Hermano, como dice Sugel, nadie puede llegar a ser cristiano hasta que se calle la boca, hasta que se quede sin argumento para seguir defendiendo su supuesta autojusticia. Pablo dice que la ley fue puesta para callarnos la boca a todos. Nadie tiene excusa, nadie tiene un pretexto. Todos debemos callarnos la boca, porque la ley nos deja sin excusa. Todos hemos roto la ley. Todos. Y ¿no sientes que cuando te expones ante la ley es como que si fueras una cachetada a tu rostro? ¿No sientes que debes callar delante de Dios? ¿Logras ver lo grave que es tu pecado, amigos, amigas? ¿Entiendes que mereces el juicio de Dios? ¿O te sigues creyendo tercamente una buena persona? Hermano, el juicio de Dios es justo. Es justo y viene contra todos nosotros. Somos culpables. La ley sirve para reconocer que todos somos pecadores y quitar toda esperanza de mí mismo. Yo no puedo salvarme a mí mismo. ¿Quién puede salvarme? Cristo. Por eso Pablo hace esto, nos encierra en todos estos argumentos que nos da la palabra de Dios para que pongamos nuestra mirada no en nosotros mismos. Estamos encerrados, tenemos que ver a Cristo. Él es nuestra única esperanza, nuestro único consuelo. Es para que todos digamos, oh Dios mío, ten piedad de mí. Soy un pecador, cuán pecador soy. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Hay alguna manera de que yo pueda ser salvo hoy? Sí, mi hermano, hay una manera. La condena que da la ley es la muerte eterna en el infierno. Pero en esta densa oscuridad es cuando la luz de la gracia de Dios brilla con mayor intensidad. Por eso necesitamos el Evangelio, porque es poderoso para salvar a todo aquel que cree. Cristo llevó sobre sí mismo tus pecados y mis pecados para salvarnos. Él recibió la ira de Dios en nuestro lugar y pagó todos nuestros pecados, hermanos. Y gracias a Él podemos ser librados del juicio de Dios, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a este mundo precisamente para salvar a los pecadores. Él vino a vivir una vida perfecta, santa, que tú y yo no podíamos vivir. Y Él cumplió la ley. Él es el único bueno realmente. Y Él nos imputa, nos da, nos entrega su propia justicia para que podamos ser librados del castigo de Dios. Vamos a ser libres del pecado por medio de Cristo. La ley de Moisés no pudo justificarnos por todos nuestros pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en Él. Hechos 13:39. Oh, ven pecador a Cristo. Ven arrepentidos a Cristo. Ven a Cristo confiado y Él te salvará. En Él hay perdón, en Él hay gracia. Tus pecados serán clavados en esa cruz y lavados por la sangre de Cristo. Y tú, cristiano, que estás aquí el día de hoy,
Esta es una carta no para los incrédulos. Romanos fue escrita a una iglesia, a cristianos. Recuerda el Evangelio todos los días. No olvides lo pecador que fuiste un día, incluso lo pecador que sigue siendo hoy en día. Que produzca en ti humildad y agradecimiento y adoración a Dios, porque Él te ha salvado y Él seguirá santificándote. No lo olvides. La ley demuestra contundentemente que todos somos culpables y por eso necesitamos el Evangelio. El veredicto contra la humanidad es claro. Es culpable, somos culpables, pero aún más clara y esperanzadora es la gracia que se nos fue dada en Cristo Jesús. Glorias sean dadas a Cristo.